Lo sumo a José Luis Espert. Bueno, hoy estuvieron en la presentación Melconian como eventual ministro de Economía. ¿Cuál es la idea? ¿Qué es lo que quieren mostrar, digamos, no? No, a ver, yo, obviamente como diputado de la Nación y como diputado de Avanza Libertad dentro del interbloque Juntos por el Cambio ha elegido cuál es su candidata a presidente y por lo tanto estamos trabajando, en primer lugar, en mi caso y de todos los diputados y senadores, legisladores de Juntos por el Cambio, hubo una PASO, hubo una interna y por lo tanto se acompaña al ganador de la PASO. Así que el primer gesto es de índole política, si vos querés. Lo que hemos podido, porque hay otros que no han podido por obligaciones de trabajo, lo que sea, hemos estado con nuestra candidata a presidenta en una presentación del programa económico que va a aplicar la presidenta Patricia Bullrich si el 22 de octubre o el 19 de noviembre es elegida presidenta. Eso fue lo de hoy. Ahora, no hay ninguna pelea, ahora, ni cosa extraña. José Luis, no es muy fuerte. La verdad, Carlos Melconian tiene todo el derecho porque venía trabajando en un plan económico para cualquier candidato y lo decía con todos los economistas de la Fundación Mediterránea, ¿no? Que es una fundación que aglutina las principales empresas agroindustriales o exportadoras del país, no solamente agroindustriales, y que tiene sede en Córdoba. ¿No es fuerte que una candidata que decía que tenía sus equipos económicos, Larreta que decía que tenía sus equipos económicos, vayan todos a Córdoba a hacer la presentación a pedirle el plan a Melconian? No. ¿No muestra cierta desorientación en este momento de la campaña? De ninguna manera lo veo así yo, de ninguna manera. Yo te repito, como diputado de la Nación, como parte del equipo político de Juntos por el Cambio, yo estoy con aquel que ganó en la PASO acompañándolo. Si hubiera sido al revés, hubiera estado de la misma manera. Y las decisiones de ese tipo, bueno, las ha tomado Patricia Bullrich, pero a mí no me parece que signifique ni debilidad ni generar problemas. Yo vi un ambiente de mucha concordia. Y lo que ha planteado Melconian en el día de hoy con Patricia Bullrich, si vos querés, es una suerte de decirle a los argentinos que se puede volver a una Argentina normal. No es necesario saltos al vacío, cosas extrañas para tener un país sensato. Podemos pensar en un montón de reformas, pero después de darle algo de sensatez al sistema. Acá tenemos cepo cambiario, las prepagas todos los meses le tienen que pedir permiso al gobierno para aumentar las cuotas, los colegios lo mismo en marzo y en febrero, los que exportan divisas las tienen que liquidar en lugar de quedarse eso con la divisa porque es de ellos. O sea, tenés organizaciones sociales que trafican con los planes sociales, o sea, vos tenés una anormalidad en todo. Y lo que plantea el equipo económico o lo que plantea Patricia Bullrich como presidenta es un programa de volver a la normalidad. A ver, un segundito. Esto ya de paso, me parece importante una cosa que dijiste hoy. Esto de que Juntos por el Cambio es el ajuste y fuera de Juntos por el Cambio no hay ajuste. Yo diría todo lo contrario. El kirchnerismo es el peor ajuste que la sociedad argentina ha vivido en su vida. Tenemos la mitad de la población pobre y tenemos que el Estado emite 25 millones de cheques por mes para que haya 5 millones de adultos más su familia tipo 25 puedan llegar a fin de mes, puedan comer algo. El ajuste ya ocurrió en Argentina. Acá se fueron casi todas las filiales de matrices extranjeras. Acá han cerrado centenares de comercios, centenares de industria. El ajuste ya ocurrió. Ahora, ha desaparecido, ha desaparecido la clase media. Acá se rompió todo, no es que hubo un ajuste. Así que aquel que diga que Juntos por el Cambio propone ajuste, yo digo, mirate a vos primero, querido. Y la otra cosa. No, pero disculpame un poquito respecto a este punto, porque es ajuste. No, pero déjame decir otra cosa y cierro ahí todas las preguntas, porque esto lo quiero cerrar, de que el Juntos por el Cambio es el ajuste. Es al revés. Acá el ajuste ya ocurrió en gran parte por errores del pasado y más recientemente en los últimos 20 años, 16 años gobernando el kirchnerismo. Y el otro ajuste, la libertad avanza. A ver, la gente está o entendiendo mal la dolarización o le están vendiendo pescado podrido. Porque, no, pero espera, que esto es muy gordo. Yo escuchaba un video de un chico diciendo, y me encanta porque voy a vender el café a $1, el producto
que produce el empresario que hace café, pero yo voy a cobrar $100.000 de salario. No, flaco, se te va a dividir por 700, tu sueldo también, no solo el café 700 pesos dividido 700 pesos el dólar, trae $1, sino que si vos cobras 70.000 pesos, vas a cobrar $100. 3 cafés por día si dolarizás va a cobrar. Así que eso es recontra ajuste también. Entonces, que no nos vendan pescado podrido o que no nos tomen desprevenidos. A ver, ahora, un segundo, porque quiero que vos tenés información. Ahora voy a volver con el tema económico y demás. Respecto, a ver, al ajuste, nosotros venimos planteando, y todos coinciden, en que hay un ajuste por licuación inflacionaria que es enorme. Hace 2 años que vienen corriendo fuertemente atrás de la inflación, las jubilaciones, los planes sociales, los planes alimentarios, los salarios, todo, y esto se profundizó este año. Lo que sucede es que también todos los economistas dicen, bueno, hay un déficit fiscal consolidado financiero de 4 puntos del PBI. Hay que hacer un ajuste fiscal. Tenés un dólar súper atrasado, el dólar oficial. Tiene que haber un acomodamiento del dólar oficial, una devaluación a futuro. Tenés tarifas todavía muy atrasadas, tenés precios pisados. Entonces, esa discusión de los economistas, me da la impresión de que Milei les ganó a todos, porque dijo, yo voy a resolver todo esto y el ajuste lo va a hacer la política. Y quedó Juntos por el Cambio con la idea de, contando todas estas cosas, de que iba a hacer el ajuste, de que iba a hacer una devaluación, que iba a hacer el recorte fiscal, que venían más tarifazos para por el Cambio, lo que te propone es, dentro de lo que tenemos de sistema, hacer todos los cambios que haya que hacer para que el sistema deje de funcionar contra la gente, sino a favor de la gente. Cuando se presenta el programa económico de hoy, es 0 emisión monetaria para financiar el Estado. Que el Estado se financie con los impuestos que recauda, que son una troja de plata, o con deuda. Pero basta de recurrir al peor impuesto que hay contra los pobres, que es la inflación. ¿Pero qué deuda? Eso no es... ¿Qué? ¿Vas a emitir más deuda todavía? ¿Estás endeudado con una deuda en dólares y en pesos que es gigantesca? Ajustarás el gasto, tenés que ajustar tarifas, tenés que dejar de intermediar los planes sociales, vas a tener que negociar con gobernadores, basta de transferencias discrecionales. Pero por supuesto que tenés que hablar con gente para que deje de gastarse más de lo que se recauda. Si no, ¿cómo es? Ahora, ¿esto del ajuste de la política qué es? José Luis. ¿Qué es el ajuste de la política? ¿Qué es? José Luis. ¿Vos sabés qué es el ajuste de la política? Claro, sí, ¿Qué es la por ajuste de la supuesto. política? Y que los políticos no están viviendo como una casta total que tiene 28 asesores, que ganan, hay organismos que tienen sueldo pero exorbitantes. Una cosa es el ajuste de la política. Dar una señal si hay alguien que fue un abanderado de 2019 de cambiar esta cosa, fui yo, que por primera vez, después de 30 años que el liberalismo no aparecía en una elección, dimos el puntapié con Avanza Libertad en el 19. Pero bueno, ese es el ajuste de la política. La política de una mínima señal. No, pero espera, no nos comamos pescado podrido, no nos hagamos los boludos. Porque el gasto público en Argentina son 33 puntos del producto. Bueno, esa es otra discusión, exactamente. No, ¿cómo? Es una discusión que va junto. La política tiene que dejar de servirse a la gente, pero ninguna duda. Y yo soy abanderado de eso, y Juntos por el Cambio ahora es abanderado de eso también. La política tiene que ser un servicio a la gente. ¿Por qué? Pues si no, dedicate a otra cosa, flaco. A ver. Vender arandela, hacer economía. Ahora, perdóname. Espera. Por más que nos quedemos sin legisladores, sin diputados, sin senadores, el gasto público de 37 puntos del producto, que eso, incluyendo intereses, pasa a 33. Bueno, entonces, después vamos a... Vos tenés 33 puntos del producto que... Jubilaciones, salario del sector público, bueno, por eso. Lo que se gasta en obra pública, lo que se gasta en el papel higiénico de los ministerios. O sea, no seamos inocentes, que no nos vendan pescado podrido. Bueno, pero... El ajuste ya ocurrió, el kirchnerismo es más ajuste. Pero no tenemos déficit fiscal. No tenemos déficit fiscal. Y la dolarización es un recontraajuste. Que las pelotas que no hay ajuste la dolarización. Bueno, ahora vamos a discutir. Este pibe del video que está dando vuelta se equivoca cuando hace la cuenta. No, el pibe es un influencer. José Luis, el pibe es un influencer que se burlaba de los periodistas que lo estaban entrevistando. Hay gente que cree... Hay gente que cree que vos dolarizás, para que vende el café, pero no dolarizás tu sueldo. Tu sueldo te lo dividen por 700 en el mejor de los casos. Ahora. ¿Sabés por qué te digo en el mejor? Eso bajo el supuesto que vos puedas dolarizar a 700. Yo te aclaro que no hay dólares para dolarizar. O sea que el dólar de dolarización es infinito. Y eso es... el ajuste más grande que el kirchnerismo todavía. Déjame volver un ratito, vamos a hablar y vamos a discutir un poquito como economistas. No, pero yo te hablo como economista, no te hablo como político. No. Política, espera.
Ahora estás hablando como político, no me dejas, no me dejas argumentar. Y más, si vos me hablás arriba mío, me invitás, déjame contestarte, me hablás arriba mío. Ahora hablas no solamente como político, sino como kirchnerista, digamos. No hablo como kirchnerista, Maxi. Vos tenés como costumbre hablar arriba, déjame terminar porque estamos hablando de un tema muy delicado. Yo no te hablo como político, yo te hablo como un tipo que hace 4 años que se metió en política para cambiar la Argentina. Y mira cómo habrá cambiado la Argentina, que ahora está en discusión a cuánto empleo público ñoqui echá, cuántos planes sociales cortá, ¿Ustedes van a echar empleos públicos a partir del 10 de diciembre? ñoqui que están choreándole la guita a los buenos empleados públicos y al contribuyente, pero ¿cómo no lo va a echar? El ñoqui es un chorro, lo mismo que el mafioso que intermedia planes sociales. ¿Van a recortar planes sociales a partir del 10 de diciembre? Dejar de intermediar planes sociales. Y los planes sociales truchos, obviamente, ese es un robo. Acá lo que no se admite es el choreo. El choreo de un ñoqui, el choreo de un intermediario del plan social o el que recibe un plan cuando no lo merece el plan social. Pero por supuesto que... ¿Van a recortar subsidios energéticos? Pero por supuesto que sí. Es decir, ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? Que aumentar tarifas públicas. Pero por supuesto que sí. Y el que te dice que no lo va a hacer, te miente porque ¿sabés qué está haciendo? Financiar los subsidios, las tarifas públicas, con más impuestos a los pobres que la inflación. Porque la inflación que tenés, en algún lugar, tiene que ver con las tarifas que son parte del gasto público. El gasto público total hace al déficit, el déficit a la emisión y la emisión a la inflación. Por supuesto que sí. Y esto es la normalización que plantea Juntos ¿Y van a eliminar la obra pública? La obra pública, porque el que te dice eso es ridículo. La obra pública no desapareció en ningún país del planeta. Sí podés concesionar un montón de cosas que son concesionables. Ahora, el cordón cuneta, el puente entre 2 ciudades, no sé, el alcantarillado, eso sin duda que lo hace el Estado. Sin duda. Escuelas públicas, a ver, primaria y secundaria. La escuela pública es de Sarmiento, no es de el Che Guevara. Sarmiento, escuela pública, obligatoria, primaria y secundaria. Tiene una externalidad gigantesca que los chicos vayan a la escuela y tengan clase. No como me hace Valadez en la provincia de Buenos Aires, que 30 días por año los chicos no tienen clase. Por supuesto que tiene que ver escuela pública, pero por supuesto que sí. Y por supuesto que hay obra pública, porque no hay manera de hacerla cero la obra pública. Vos podrás concesionar rutas. Ahora, que me digan cómo mierda hace para concesionar un cordón cuneta. No existe eso. Ahora volvemos. O sea, no seamos ingenuos. Es interesante el punto. Lo de la escuela pública es tal cual lo que dice Esper, digamos. Era la lucha en la década del 80 del siglo XIX en la Argentina y el mundo, de la escuela laica y pública versus la escuela religiosa, versus la iglesia metiéndose en la escuela. Maxi, vos sos economista. Sí. Yo estoy educado en la escuela, si vos querés, de Chicago. Cuando yo te cuento de la Universidad de Chicago, es lo que menos se parece al Che Guevara y a Cuba, ¿no? Bueno, en Chicago, el premio Nobel, Jane Heckman, es un tipo que está a favor de la escuela pública en primaria y secundaria. Entonces, yo no estoy hablando de cosas que piensa uno que defiende al Vietcong, sino cosas que ocurrieron en Argentina, que los padres de la patria lo hicieron y que hoy lo defienden premios Nobel. Vuelvo después, porque, resumiendo el tema del ajuste de la política. Yo creo que los políticos, y sobre todo los 3 candidatos presidenciales, tienen que explicar cómo se va a achicar el déficit fiscal. Y efectivamente los grandes números, hay que ver de dónde se sacan 4 o 5 puntos del PBI para achicar el déficit fiscal, porque no hay financiamiento. Y todo lo que financies del déficit en este momento significa más devaluación, más inflación. En el caso de Juntos por el Cambio, los 4 puntos del producto están. Yo quisiera que el resto de los candidatos te digan de dónde sacan los puntos del producto de baja de gasto. En el caso de Juntos por el Cambio están. Es baja de subsidios, eso es aumento de tarifas. Social. Sí, claro. Sí, obvio. Pero eso es normalizar. ¿En qué país vos no pagás por la luz lo que consumís de luz? No, está bien, pero... Es una cosa de loco. Bueno, pero por eso yo le decía que Milei les ha ganado la batalla, porque dice, yo voy a ajustar en la política, Pero es chamullo eso, que vos vas a sacar los 4 puntos del producto de la política. La política tiene que estar al servicio de la gente, sí, pero el gasto público es salario, jubilaciones, yo creo que efectivamente hay que recordar, porque no tenés cómo financiar, pero además la política debe ajustarse, la política debe dar una señal para ajustar. Vamos a separarlos tanto. Que la política
ha llevado a la Argentina a esta situación miserable, no tengo la menor duda. Espera un segundito, porque está hablando para que está hablando Milei. ¿Para qué está hablando Milei en este momento? Que solo el ajuste de la política, solo la política, echar la patada en el culo a miles de personas, te soluciona el problema, es paja, es mentira. A ver, está hablando Milei en este momento ahí con los medios. Unos colegas que citaron a Patricia Bullrich diciendo que su gobierno podría durar 2 meses y retándolo, diciendo no sean boludos que va a durar 2 meses y va a volver el peronismo. Bueno, en el fondo lo que está mostrando Juntos por el Cambio es que es lo mismo que ellos acusan, son tan totalitarios como aquellos, digamos, miembros del oficialismo que han dicho que en 2 meses se termina todo. O sea, eso lo que está mostrando es que son tan golpistas como los que ellos acusan de golpistas. Usted en un momento, dos cositas quería preguntarle. Una que escuché un poquitito de la parte de monopolio, cuando habló de la parte de los monopolios, que quién se atrevía a discutirlo usted de una clase magistral sobre distintos economistas. No entendí la parte del monopolio, cuando usted dijo que era bueno eso no lo entendí. Y lo quería preguntar también sobre el tema de el militante, que usted cuando comenzó la conferencia habló de un militante suyo, que fue el muchacho que ayer nos enteramos que falleció. Que fue asesinado con un arma blanca aquí en la ciudad autónoma de Buenos Aires. En lugar de la seguridad, asesinaron a uno de nuestros militantes. ¿Sí? Entonces, a ver, digamos, un ingeniero de 42 años, el querido Mariano Barbieri, digamos, que lo asesinaron. Por lo tanto, digamos, la inseguridad parece que acá en Buenos Aires también, digamos, en la ciudad hay inseguridad. Parece que lo que nos venden son todas mentiras, que ya sabemos que son mentiras. Mentiras que no salen a la luz por la pauta, en el fondo. Respecto al tema de los monopolios, ahí lo interesante es que haya un solo oferente no significa que eso sea malo. El monopolio solamente es malo cuando ese monopolio está impuesto por el Estado. De hecho, la definición de monopolio original está dada por lo que era un abogado que se llamaba Lord Coke, y que decía que monopolio era cuando el monarca decía que en ese determinado lugar solamente podía vender uno solo, y eso se hacía cumplir a punta de pistola. En términos de teoría económica, eso está mal, porque implica un análisis de equilibrio parcial donde solamente se mira un sector y no se mira todos los sectores, y además tiene miopía temporal porque solamente considera un periodo cuando vos deberías considerar varios periodos. Por lo tanto, digamos, en general los análisis que se hacen de los monopolios son incorrectos. Es decir, lo que hace que un monopolio sea malo, ¿sabés qué es? Cuando está el Estado regulando. Sería imposible si de salto al vacío, dijo hoy cuando fue presentado como posible ministro de Economía en caso de que gane Patricia Bullrich. Mira, me causan gracia, porque tendrían que estudiar las leyes del conocimiento de Asimov, ¿no? Es decir, y vos sabés que cuando una tecnología es muy avanzada, la gente no puede distinguirlo de la magia. El problema es que las cosas que yo planteo son cosas que están recontraestablecidas en la teoría económica. Por lo tanto, lo único que hacen cuando dicen estas cosas es demostrar que son profundamente ignorantes. Con lo cual son un peligro. ¿Debatiría con Melconian sobre un plan económico? ¿Qué es candidato a presidente, Melconian? No, le pregunto si debatiría con él. ¿Es candidato a presidente? Yo debato con presidentes. Digo, o sea, ¿qué pregunta le harías a Massa? A Massa, digo, ya me lo voy a encontrar en el debate y le voy a decir todas las cosas que le tenga que decir en el debate. Lo primero que le dirías. ¿Cómo? Lo primero que le dirías. No, que explique, digamos, cómo va a bajar la inflación en su gobierno si no lo puede hacer ahora siendo el ministro de Economía. Y un paso atrás con la dolarización porque habló recién de competencia libre de monedas y no de dolarización frente a los empresarios. A ver, yo no tengo culpa de las burradas que ustedes transmiten. Yo siempre hablé de competencia de monedas y dije que como los argentinos históricamente eligieron el dólar, probablemente elijan el dólar, pero esa burrada, las difunden ustedes, digamos, cuando operando, ¿sí?, dicen las cosas que, por ejemplo, los distintos espacios políticos quieren ensuciar. Yo toda mi vida hablé de competencia de monedas. Te desafío a que tomes mis libros desde el año 2016 en adelante y que me digas cómo funciona. Y siempre hablé de competencia de monedas. ¿Bimonetario entonces? Donde convivan el dólar. Pero, a ver, bueno, ahí hay varios temas. ¿Por qué solamente 2 monedas? ¿Por qué no más monedas? ¿Por qué no todas las monedas que yo quiera? Primer punto. Segundo punto, con lo cual ese es un subcaso. Pero ese es un subcaso malo. ¿Sabes por qué es un subcaso malo?
porque solamente demandás pesos contra curso forzoso. ¿A vos detestás la libertad? Porque yo amo la libertad. Es decir, parece que esa gente quiere forzarte a demandar la moneda mala y eso deja la puerta abierta para que te sigan confiscando los políticos con el señoriaje y el impuesto inflacionario. Sí, es más, yo el día miércoles, si no me equivoco, tuve una nueva el martes, tuve una nueva reunión en la cual nos acercaron una propuesta adicional. Nosotros tenemos en este momento... No, se va a hacer lo antes posible. Es decir, nosotros tenemos cinco alternativas y vamos a elegir y nos vamos a quedar con aquella que sea la más rápida. O sea, y eso nosotros, una vez que ya tenemos cerrado lo que consideramos la mejor alternativa y que la tenemos totalmente cerrada, absolutamente, digamos, ya desde el primer día nos mandamos. ¿Qué le responde? ¿Tenés miedo que te suelten la mano los empresarios como pasó con Macri? No necesito que nadie me dé la mano tampoco. O sea, ¿por qué necesito la mano de los empresarios? ¿Qué le responde a los empresarios? No. Porque eso no es así. Es decir, yo voy a gobernar para los 47 millones de argentinos. O sea, y voy a hacer cosas que beneficien a todos los argentinos. O sea, y algunos estarán a favor, otros estarán en contra. Y que elijan, digamos, o sea, es parte de la vida. ¿Le pidió algo en particular el FMI en caso de asumir la presidencia? No, básicamente ellos lo que hicieron fue contarnos en qué estado estaba el programa. Me pidieron una opinión respecto a lo que tiene que ver, lo que se llama la sustentabilidad, que tiene que ver con el pago de la deuda, y ahí yo fui muy contundente y expliqué que los compromisos y los derechos de propiedad se respetan a rajatabla. Esto quiere decir las deudas se pagan, por un lado, y soluciones como las que nos quieren ensuciar y endilgar, tipo Plan Bonex, que implica avanzar sobre los derechos de propiedad, digamos, no forman parte de nuestro menú porque nosotros creemos en la libertad, no en la violencia. ¿Qué le responde a los empresarios? Massa reconoció, habló muy bien de usted en el sentido de que usted no entorpeció las negociaciones en un momento muy complejo para la Argentina que está haciendo con el Fondo Monetario Internacional. Y sí habló de otro espacio político que estaba entorpeciendo. ¿Usted cómo tomó esto? ¿Lo tomó como una señal de, no digo amiguismo, nada, simplemente de un momento histórico complejo? ¿Decir esto? No, yo voy a explicar esta situación. El Fondo Monetario Internacional consultó sobre dos temas. Una es sobre el rollover, es decir, que te renovaran la deuda, y otra tiene que ver con dinero fresco. Primero, violentar el rollover, primero iría contra lo que el Congreso sancionó. Por lo tanto, habría que tener bastante cuidado con eso, porque el propio Congreso, aun cuando yo voté en contra del programa con el fondo, porque sabía el ajuste que implicaba, y sin embargo, Juntos por el Cambio, con tal de no ceder ellos y meterle la mano en el bolsillo a la gente, acompañó. O sea, de los dos lados, digamos, quisieron sacarle plata a la gente. Motivo por el cual nosotros de La Libertad Avanza votamos en contra. Dicho esto, se te presentan dos situaciones: el rollover y los fondos frescos. Los que nosotros dijimos fondos frescos para que se los patinen. En el mercado de cambios, no. Es decir, no hay fondos frescos. Pero no podemos ir en contra del rollover, porque si vos, digamos, Argentina no tiene, digamos, los fondos para pagar. Entonces, si te paga, genera un desequilibrio en las cuentas del Banco Central que te puede motorizar una hiperinflación y te puede mandar a 95% de la población debajo de la línea de la pobreza. Entonces, nosotros no creemos en esto de cuanto peor mejor. Es decir, eso, digamos, pero evidentemente Juntos por el Cambio sí, digamos, cree en eso, porque, digamos, ellos votaron en contra se expresaron en contra de darle el rollover a la Argentina, y además, digamos, un ex ministro de ellos, digamos, sí, exacto, sí. Estaba Javier Milei, que efectivamente se ha recibido de líder político, porque en todas sus declaraciones hoy tienen, si se quiere, mucha presión desde el punto de vista de la campaña política. Cosas distintas son sus precisiones económicas. Después vamos a analizar en otro momento el tema de la dolarización, las idas y vueltas, las cosas que ha dicho respecto a que va a dolarizar, de la competencia de monedas, todas esas idas y vueltas. Pero desde el punto de vista político, Milei está haciendo una campaña que desconcierta a Juntos por el Cambio
y también al gobierno, pero el gobierno, Milei lo ha elegido para polarizar. Entonces, está haciendo una campaña de precisión quirúrgica que desconcierta a Juntos por el Cambio. Y el otro tema que yo vengo diciendo hace rato, obviamente que el principal candidato de la oposición esté tirando la idea de una dolarización, que no sabe ni siquiera ellos cómo se va a hacer, porque dice que tiene 5 propuestas distintas y demás, obviamente genera mucha incertidumbre. Mucha incertidumbre y obviamente un proceso de dolarización típico electoral que se acelera. Pero también Milei ha mostrado, si se quiere, una señal de estabilidad política. Ha dicho, se paga la deuda en pesos, se paga la deuda en dólares, y eso le ha puesto un piso a la crisis post-13 de agosto, y él mismo dijo que actuó frente al FMI diciéndole tienen que relobearle la deuda a la Argentina, tienen que enviarle los 7.500 millones de dólares. Él acusa a economistas de Juntos por el Cambio que supuestamente habrían hablado en contra, digamos. Esa señal que dio Milei, en su momento Massa dijo que fue colaborativo, porque efectivamente si el principal candidato de la oposición en este momento hubiese salido a decir vamos a reestructurar la deuda en pesos, como han dicho en algún momento algunos economistas de Juntos por el Cambio, vamos a reestructurar la deuda en dólares que renegoció Guzmán, acá no había techo para la crisis financiera. Y Milei envió una señal ahí. Ahora, también es cierto que desde el punto de vista económico, las cosas que dicen nadie sabe bien cómo se va a implementar. Y él da un mensaje que la verdad es complejo. Él dice, maneja una tecnología tan avanzada, tan sofisticada, que nadie lo puede entender. Ni siquiera el 99% de los economistas. Incluidos premios Nobel, incluidos economistas de Chicago, incluidos economistas del MIT. Pero bueno, Milei se ha recibido de líder político. Déjame decirte algo, Maxi. Y todos coinciden que como líder político tiene una proyección estando el mejor posicionado para esta elección el 22 de octubre. Sí. No, quería decirte, en Juntos por el Cambio no hay ningún desconcierto. Eso no es cierto, ¿no? De ninguna manera. O sea, Juntos por el Cambio tiene claro el camino que Argentina tiene que recorrer para no dar saltos al vacío ni postrarse en esta desesperanza que genera el kirchnerismo. Acá hay un camino claro a recorrer que es básicamente sentido común, hacer lo que hacen los países donde la gente vive bien. ¿Qué ocurre en esos países? Primero, no tienen inflación. Ahora, para no tener inflación vos tenés que generar credibilidad en tu país y parar la maquinita de imprimir billetes para financiar el Estado. ¿Cómo generás credibilidad para que se invierta en el país y haya demanda de pesos? Reformas estructurales que hoy fueron planteadas, la reforma del Estado, la reforma del comercio exterior, la reforma previsional, la reforma laboral. Hay otro camino también que hay que seguir, la seguridad. Yo tengo que solidarizarme porque con este chico que asesinaron hoy, con el ingeniero, yo me saqué una foto con él porque en el 19 nos votó y en el 21 fiscalizó para nosotros. Yo la verdad le quiero mandar mi más sentido pésame a Mela, la esposa, Mariano Barghieri. Por este hecho, por el asesinato de Mariano. Maxi. Y yo insisto, dentro de la ley todo, fuera de la ley nada. Esto de que no pueda con el delincuente hacerse cárcel o bala en serio, termina siendo bala para los inocentes. Y yo quiero que acá impere la ley, no la ley de la selva, que es lo que está empezando a pasar ahora. Ahora, José Luis, perdona, Maxi. Vos llegaste a Juntos por el Cambio hace 4 meses, estaba fijándome recién, el 8 de junio. 9 de junio. Junio, bueno. Oficialmente. 4 meses. Junio. Después estuviste cerca de Milei, yo me acuerdo que andaba... No, antes. Bueno, sí, antes, obvio. Pará. Pero 9 de junio, junio es mes 6, sí. Estamos terminando el mes 8, 2 meses y medio. Bueno. Javier estuvo dentro de Avanza Libertad, el espacio político que lidero, entre mayo de 2020 y febrero 2021. Claro, el punto es, si vos estuviste cerca de Javier Milei, llegaste hace muy poquito a Juntos por el Cambio. ¿Quién cambió? ¿Cambió Juntos por el Cambio? ¿Que vos te acercaste? ¿Cambiaste vos? ¿Cambió Milei? Porque ahora es como uno te escucha si no supiese... Más que juicio de valor, yo más que juicio de valor te voy a contar hechos. No, pero déjame terminar el concepto. Si uno no supiese de dónde venís, en el buen sentido de la palabra, es como que sos un Juntos por el Cambio paladar negro. Y hace 2 días estaba cerca de Javier Milei. No, porque defendés orgánicamente el relato de campaña de Juntos por el Cambio. Y está bien que sea así. Pero digo, ¿quién cambió? ¿Cambiaste vos? ¿Cambió Milei?
cambió Juntos por el Cambio. Yo creo que no es... Yo te voy a contar los hechos y decisiones, los hechos sobre Milei y las decisiones políticas de José Luis Espert. Javier estuvo 8 meses dentro del espacio que yo lidero, Avanza Libertad, y 8 meses después él decidió, mira José Luis, siento que tengo espaldas para andar solo políticamente, me voy. Obviamente, como buen liberal y persona respetuosa de las decisiones de otros, si vos te querés ir, no te voy a encadenar. Así que eso no admite ningún juicio de valor. Él se quiso ir, yo soy respetuoso, soy liberal, andate y te deseo la mejor de la suerte y le está yendo bárbaro y me alegro muchísimo por él. Así que el primero que cambió, si vos querés en tu caso, fue Milei, que estaba con nosotros. Y digamos, mal no le fue, ¿no? Por eso digo, sí. Mal no le fue. Ahora... Sobre mi caso, fue muy simple. Yo consideré que luego de haber hecho crecer la semillita de la libertad, del sentido común lo suficiente, ya era momento de montar esa idea sobre un gran transatlántico opositor con mucho desarrollo territorial y dirigente para poder llevar a cabo la reforma que hay que hacer. Porque esto es importante, la gente lo sepa. Pero Milei lo pasó por arriba el transatlántico opositor. ¿Cómo? Digamos, Milei solo sacó más votos que toda la estructura del PRO, el radicalismo. Recién el partido recién empezó. El partido falta una general donde se juegan los puntos en serio y el balotaje. Esto fue el precalentamiento. A ver, un segundo. ¿Tenés alguna información adicional más allá de las personas y demás? Quiero simplemente plantear esto rápidamente y seguimos con la información. Esto es información, Maxi. Bueno, dale. A ver. No, digo que más allá de que le convenga a Javier Milei confrontar con Sergio Massa, ¿no? Polarizar con Massa, está muy enojado, al margen de todo lo que comentamos acá, lo comentaron ustedes, Milei, porque Melconian ha llamado por teléfono a muchos periodistas alertando que un eventual gobierno de Milei podía ser un colapso. De eso se enteró Javier Milei y bueno, obviamente no es el mismo discurso que ha tenido Melconian en off que el que tiene Espert, por ejemplo, que es mucho más componedor, habla de su pasado junto a Milei. Es decir, la bronca es con Melconian porque en mucho off, el entorno de Melconian, y bueno, no habla precisamente bien de lo que puede ser un gobierno de Milei, hasta peyorativamente te diría. Y eso es información esto. Bien, fíjense si estamos en una disyuntiva de que vuelva Carlos, ¿no? Es más o menos la década del 90. ¿Por qué digo esto? Porque fíjense los economistas que están con Javier Milei. Son Roque Fernández y Carlos Rodríguez, que eran quienes manejaban la conducción económica desde el 96 al 99, la segunda etapa del gobierno de Carlos Menem. Hoy, Melconian presenta, este es Roque Fernández y Carlos Rodríguez, el ministro de Economía y viceministro de Economía de Carlos Menem en la segunda etapa, es el jefe de asesores económicos, Carlos Rodríguez, y Roque Fernández, un hombre de consulta clave. Esto es el CEMA, el Centro de Estudios Macroeconómicos de la Argentina, la Escuela de Chicago, fue lo que optó Menem en la segunda parte de su gobierno para sostener la convertibilidad. Yo soy colega en el CEMA de Roque y de Carlos. Exactamente, ahí estudió. ¿Dio clases ahí? Exactamente, dio clases también José Luis Espert. Del otro lado, Patricia Bullrich lo convoca a Carlos Melconian, que incluso era el candidato de economía de Carlos Menem en el 2003, cuando después Menem se baja del balotaje con Kirchner, sale primero 24% de los votos, pero no va al balotaje con Kirchner. Melconian era el candidato a ministro de Economía de Menem. Pero más importante todavía es que la presentación se hizo en la Fundación Mediterránea, que era el think tank, el IERAL, el Instituto de Estudios Económicos de la Fundación Mediterránea, con Arcor, con Pagani, con Urquía, con Techín, con todas las grandes empresas de la Argentina atrás, de Domingo Cavallo. Que también habla muy bien de Javier Milei y de los economistas de Juntos por el Cambio. Maxi, Carlos lo dijo abiertamente, está en el video. Él hace por lo menos 2 años que está trabajando en un programa económico que él, al ganador de la PASO o a quien quisiera tomarlo, de Juntos por el Cambio se lo daría. Eso fue lo que ha ocurrido, ¿no? Está bien, pero lo que estoy planteando es lo siguiente. Si estamos en un regreso a los 90, por eso acá no está en la pero ojalá que no, que vuelva Carlos. Terminó horrible eso. Yo creo que esto es muy importante que se entienda.
Yo creo que todos son economistas que han pasado por la función pública, con sus errores, con sus aciertos y demás. Lo importante es aprender de lo que pasó en los 90. Y en los 90 no es que la convertibilidad colapsó porque los políticos tiraron manteca al techo, que además ocurrió eso, sino que la convertibilidad colapsa y hunde al final del gobierno de Carlos Menem y hunde totalmente a Fernando de la Rúa, que quiso sostener la convertibilidad, porque era un régimen económico insostenible. Cuando devalúa el sudeste asiático y devalúa en enero del 99 Brasil, la convertibilidad no existía más, estaba herida de muerte y hubo 4 años, casi 4 años de recesión en la Argentina, muy profunda, el motivo por con el cual, 0% de inflación. El motivo por el cual yo creo que la convertibilidad estuvo herida de muerte en su momento es el mismo motivo por el cual tuvimos un Rodrigazo, un colapso Martínez Dios, una hiperinflación, Macri, el déficit fiscal. Es el déficit fiscal. Cuando lo financias con emisión es inflación, cuando lo financias con deuda externa, el dólar es barato y vienen los industricidios y los industriales te venden el pescado podrido que es por culpa de la apertura, que no es así. Bueno, es importante, pero por eso quería hacerte una pregunta. No, que no volvamos a los 90 con esto. Bueno, por Dios. Yo creo que... Con deuda externa para financiar déficit fiscal, no. Bueno, pero no. Hay un segundo punto. Hay un segundo. Acá Melconian me presentó un programa para hacer cero el déficit. Acá hay economistas que aprendieron de los errores y horrores de los 90 y de los regímenes de tipo de cambio fijo con caja de conversión. Sí, pero además inicialmente, Maxi, es el sexo de Los Ángeles con el cepo cambiario que tenés que eliminar, pensar en un tipo de cambio fijo. Vos tenés que dejarlo flotar hasta que encuentre el valor de equilibrio con política monetaria de emisión cero para financiar al Estado. No, bueno, pero vos tenés que eliminarlo al cepo. Pero si vos crees que no hubo errores en los 90, entonces tendrías que aprobar, apoyar la dolarización. Tendrías que apoyar la dolarización. Yo tengo 61, ¿vos cuánto tenés? 53. Bueno, en los 90 sabrás perfectamente que yo, como liberal, era durísimo con Cavallo y la convertibilidad. Durísimo. No con Cavallo, con la convertibilidad. Porque tenía muy claro que iba a terminar en una crisis monumental, porque el cóctel de deuda externa para financiar un dólar fijo por ley iba a abaratar al dólar, iba a terminar haciendo colapsar todo el sistema bancario, como ocurrió, porque hubo confinación de depósitos y default de la deuda. A ver, igualmente digamos que la Argentina tuvo, por lo menos en la segunda etapa, con recesión, 4 años de 0% de inflación. Lo que sucede es que en ese momento el dólar queda súper atrasado, además de por la inflación que tuviste antes, porque devalúa a todo el mundo. No, yo creo que vos pasan cosas en el mundo. A ver, vos lanzás la convertibilidad, o se lanza la convertibilidad en marzo 91, y la inflación recién llegó a niveles internacionales como 3 o 4 años después, 94, 95, duró 4 o 5 años. Y después devaluó el mundo. Sí, pero yo creo que hay que aprender, esos 4 o 5 años que vos tuviste inflación casi cero, es porque era creíble la promesa de emisión monetaria cero para financiar el Estado, y Argentina estaba haciendo una reforma estructural que era ejemplo en el mundo, de privatizaciones en particular, ¿no? Entonces vos tenías cero emisión y con todo el mundo demandando pesos para emitir en Argentina se te derrumbó la tasa de inflación. A lo que voy... Pero lo que hay que aprender es que el déficit fiscal siempre es malo en Argentina. Pero perdón, a lo que voy es que la convertibilidad fue muy efectiva como política de estabilización. No, y que creciste 10% varios años. Para terminar de 2 hiperinflaciones, y eso le permitió gobernar 10 años a Carlos Menem, pero hubo un momento donde era completamente insostenible. Y ese momento, después el tequila. Y ese momento implicó... con los políticos no sabiendo maniobrar. Es humano, vos te enamorás un poco del instrumento y no del objetivo final, ¿no? Que generó la crisis más grande, la crisis más grande de la historia argentina. Sí, claro. Digamos, y se llevó puesto a todo, al sistema bancario, se llevó puesto a la... Bueno, empezó el que se vayan todos. Pero es una combinación, Maxi, hay una línea que une, ¿no? El menemismo y el kirchnerismo. ¿Que cuál es? Es una forma de organizar la economía que es muy redituable en términos electorales, que permite periodos largos en el poder, 10 años el menemismo, 12 años el kirchnerismo y una vuelta con 4 años más después del gobierno de Macri. Pero, digamos, más allá de esa forma de organizar, después se produce una relación tóxica
entre el electorado y los políticos que no permiten desarmar esa herramienta y entonces lleva a las crisis terminales. Entonces se produce esta famosa Argentina de los bandazos que pasamos. El péndulo. Del péndulo de los 90, del Estado mínimo que deja 25% de los trabajadores desocupados y nadie se ocupa, nadie se atiende, termina una explosión económica, a la situación actual donde el Estado se ocupa de todo y no hay manera de tocar una línea del presupuesto sin que vos tengas una crisis social. Sí. Entonces, entre esos dos extremos, ¿dónde está la salida? ¿Cómo lo resolvieron otros países? ¿Cómo lo resolvió Brasil? ¿Con liderazgo político? Fernando Henrique Cardoso, ¿qué hizo? Que, digamos, hizo la devaluación. Un plan de ajuste clásico. Plan de ajuste, bueno. Ya que estamos festejando 40 años de democracia, la sociedad se tiene que hacer cargo también de que vota. Y yo me acuerdo que de la Rúa, porque lo medían los focus group, lo que sea de ese momento, tenía claro que la gente no quería la devaluación. En el 99, cuando ya sabíamos que no había manera de sostenerla, de la Rúa hizo campaña prometiendo que no iba a devaluar, a pesar de que la convertibilidad estaba terminada, que es lo que dice los bandazos. Y así su gobierno duró dos años. Sí. Dos años de gobierno. Con economistas además que habían sido muy críticos de la convertibilidad durante 10 años y cuando llegaban al poder, porque rendía el 1 a 1, estuvieron 2 años con una profunda recesión, 20 y pico % de desempleo y terminaron en la crisis más grande de la historia argentina. Lo que digo es que hay que aprender los errores. Así como el kirchnerismo pensaba que vos podías hacer política económica en la Argentina volviendo a los 70, como si el mundo no existiera, ojo, no pensemos que podés hacer política económica volviendo a los instrumentos de los 90. Hay que aprender de los errores y guarda que la bronca para votar no es una buena consejera y no compremos espejitos de colores tampoco. ¿Pero qué decís? ¿Que Milei gracias, Gracias. Sí, lo dijo Melconian. Eso es lo que está diciendo él, es ahora el discurso de Juntos por el Cambio, digamos, ¿no? Lo que decíamos, Melconian. El ajuste ya ocurrió con el kirchnerismo y cualquier otra cosa que no sea el programa de normalizar es un ajustazo peor. Están con ese discurso en Juntos por el Cambio. Gracias, sin duda, porque creo que es la fuerza política que puede hacer los cambios que Argentina necesita en paz. Sin duda. Gracias.